Abrirnos el cielo. Dios quiere abrirnos el cielo y yo lo creo, hermano, y yo estoy esperando que Dios me abra el reino de los cielos, amén, a mí y a mi familia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, ora, hermano, clamemos y digámosle al Espíritu de Dios que hable a nuestras vidas. Ahí en este pasaje de Hechos, capítulo 10, de los versículos 1 al 16, Dios le abre los cielos a Cornelio y Dios le abre también los cielos a San Pedro. Queremos que el Señor haga lo mismo con nosotros, que nos dé visiones, que nos dé también algo de parte del cielo, y que hoy a través de esta palabra, Señor, tú nos motives, porque tú quieres abrirnos el cielo, tú quieres abrirles el cielo a tu iglesia, tú quieres abrirme el cielo a mí, Señor amado, tú quieres derramar de tu gloria sobre los niños, tú quieres derramar ese avivamiento sobre la iglesia, tú quieres salvar a nuestros hijos, tú quieres salvar a nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús. Rechazamos toda duda, rechazamos la incredulidad, rechazamos la dureza de corazón, rechazamos todo lo que provenga del diablo, reprendemos toda sordera, toda mudez, todo demonio que quiera distraernos. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor, démosle la gloria a Él, démosle un aplauso, una alabanza bien grande al Dios que nos va a hablar. Oh, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, dándole gloria al nombre del Señor, amén. Dios quiere abrirnos el cielo, Dios quiere abrirnos el cielo. Este es el título de esta enseñanza de la palabra de Dios, amén. Cuando Dios nos abre el cielo es para que permanezcamos dentro. Repito, cuando Dios le abre el cielo a alguien es para que ese alguien permanezca dentro del cielo. Y parece algo ilógico que Dios le abra el cielo a gente que todavía no ha muerto. Parece ilógico, pero en este pasaje vimos que habían dos personas que vivían todavía en la tierra y a las cuales Dios le abrió el cielo. Número 1, a Cornelio. Dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, ahí habla de Cornelio, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le hablaba, ¿eh? Él mira fijamente al ángel, le da miedo y le pregunta qué es. Y el Señor le dice, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y en el versículo 11, Dios le abre el cielo a San Pedro. Y dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y el Señor le dice, levántate, mata y come. Y Pedro le dice que ninguna cosa común o inmunda había entrado, había probado él. Amén. Entonces vemos este pasaje que Dios le abre el cielo a la gente común y corriente. A nosotros Dios quiere abrirnos el cielo también, amén. Este pasaje complementa, vamos a mirar Hechos 2:39. Este pasaje complementa al versículo 39 del capítulo 2 de Hechos. Hechos 2:39. Ahí está hablando San Pedro, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Usted tiene familiares lejos. Amén. Esta promesa es para ellos también. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Repito el versículo de Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Repito, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta palabra que sale de la boca de San Pedro en su primer discurso, después de haber descendido el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés,
San Pedro lo habla esta palabra inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y él le dice a la gente que lo estaba escuchando, le dice: para ustedes es la promesa del Espíritu Santo de Dios, para ustedes es la promesa del Espíritu Santo de Dios, para los hijos de ustedes también es la promesa del Espíritu Santo de Dios, y para todos los que están lejos. ¿Qué significa estar lejos? El que no está cerca. ¿Qué implica estar lejos? ¿Y por qué Pedro hace énfasis en esto de estar lejos? Dice: para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos. Hablaba San Pedro en un contexto físico, hablaba San Pedro también en un contexto espiritual. Yo creo que ambas cosas, amado. Yo creo que San Pedro decía: esta promesa es para los hijos del hermano Jorge Peña, para los hijos de él que están cerca de él y para los hijos de él que están lejos de él. Esta promesa es para la hermana Evila, para los hijos de ella que están cerca y para los hijos de ella que están lejos. No importa qué tan lejos estén nuestros hijos, no importa qué tan lejos estén nuestros familiares, Dios quiere abrirles el cielo a ellos también, y lo va a hacer tarde o temprano. Gloria al nombre de Dios. Número 1, San Pedro hablaba del Pentecostés. Esa era la promesa. Miren, el versículo dice: para vosotros es la promesa. Es decir, para ustedes es el Espíritu Santo, para vosotros, para vuestros hijos, el derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, si vuestros hijos, oiga esto, usted que es padre de familia y que tiene hijos, que tiene padres, que tiene familiares que están lejos de Dios, San Pedro está queriéndonos decir, Dios mejor a través de San Pedro en esta tarde: si vuestros hijos están lejos de ustedes o de Dios, para ellos también es la promesa. No importa dónde estén, no importa cómo estén, no importa con quién estén, no importa con quiénes estén, para ellos también es la promesa del Espíritu Santo de Dios. Lo veremos en un altar predicando la palabra de Dios. Lo veremos viniendo a los pies de Cristo, llorando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos. Esa promesa de la que hablaba San Pedro fue la que Dios dio a través del profeta Joel. ¿Y sabe qué dice Joel? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hermano. Cuando uno vive este versículo del capítulo 2 de Joel, que los hijos de uno profetizan, hermano, yo lo he vivido en carne propia, hermano. Han habido cultos, y esto lo digo para la gloria y la honra del Señor, donde Dios ha usado a mi hija allá en la ciudad de Cúcuta para darle una profecía a alguien. El Espíritu Santo no le ha puesto en ella una inquietud, y ella ha tenido que ir donde alguien. Muchas veces personas mayores que ella, otras veces jóvenes menores que ella ha tenido que ir a darles una palabra de profecía en nombre de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Esa promesa todavía está vigente, amada iglesia. Esa promesa es una promesa que todavía está viva, porque no es una palabra de los hombres, es una palabra de Dios. Y cuando Dios da una palabra, cuando Dios promete algo, Él es caballero y Él cumple lo que promete. Él dice algo y Él lo cumple. Si nosotros, hermanos, como seres humanos, damos una palabra y la cumplimos, ahora dígame usted lo que hará Dios con lo que Él promete. Repito, si nosotros cumplimos lo que prometemos, ¿qué diremos de Dios? ¿Cumplirá lo que promete? Repito, Dios cumple lo que promete. Entonces cierre ahí sus ojos. Usted que es padre de familia, incluso Johan también, con su pequeña bebé, y escuche lo que Dios le dice a cada padre de familia, y me dice a mí como padre de familia en esta tarde: y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Repito, de parte de Dios, y vuestros hijos. Hermano, imagínese usted a su hijo profetizando, dando una palabra, predicando una palabra de Dios, y vuestros jóvenes verán visiones. Imagínese a ese hijo suyo, a esa hija suya diciéndole: papá, Dios me habló a través de un sueño, Dios me habló, tuve una visión de parte de Dios, Dios me habló a través de una visión, como en el pasaje que leímos al inicio de la enseñanza, donde Dios le abre los cielos a Cornelio y le da una visión, le da una visión a Pedro y le abre los cielos a Cornelio, y viene un ángel y le habla de parte de Dios a Cornelio. Esa promesa es para sus hijos también, es para nuestros hijos también. Número 2, dice San Pedro en el versículo 39, dice: para los que están lejos. ¿Lejos en qué? O lejos, ¿a qué se refiere él? ¿O por qué? ¿Será que nuestros hijos están a gran distancia de Dios? Es decir, estar lejos es estar a gran distancia. ¿Será que están a gran distancia de Dios? ¿Será que Dios los puede acercar a Él? ¿Será que para Dios es fácil traerlos y devolverles la vida espiritual a nuestros hijos que estén lejos de Dios? ¿Qué hizo San Pedro con aquellos que estaban lejos? Porque estamos hablando, Dios quiere abrirnos el reino de los cielos. ¿Qué hizo San Pedro con aquellos que estaban lejos? Hermano, si me hace un favor, le pregunto o hermano Jorge. Gloria a Dios. Estamos hablando que Dios quiere abrirnos el cielo. Amén. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué hizo San Pedro con aquellos que estaban lejos de Dios? En Mateo 16, 19, el Señor le habla a San Pedro y le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares. Le damos la bienvenida a don Raúl. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Y le damos la bienvenida. Gloria al nombre de Dios. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero que miremos San Mateo 16, 19. Miremos Mateo 16, 19, porque estamos mirando que Dios quiere abrirnos el cielo. Dios quiere abrirnos el cielo. Miremos Mateo 16, 19. Un pasaje bastante conocido. Voy a tratar de ir despacio, hermanos. Si no alcanzamos a desarrollar toda la enseñanza, lo haremos en otra ocasión, pero quiero, hermanos, que nos quede bien claro este concepto bíblico de lo que significa para Dios abrirnos el cielo. ¿Amén? Porque cuando uno dice Dios quiere abrirnos el cielo, la gente se imagina que Dios quiere que nos volvamos multimillonarios. De eso no se trata. Se trata de que nosotros seamos salvos. Ojalá que todos los hermanos aquí se vuelvan multimillonarios. Amén. Gloria a Dios. Si Dios ve que sabemos administrar el dinero, Él lo hace. Pero estamos hablando de la parte espiritual. Amén. Que Dios le abra el reino de los cielos a nuestra familia, a nuestros hijos. Mateo 16, 19. La confesión de Pedro. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, le habla el Señor a San Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras son una bendición y una promesa para San Pedro, para el discípulo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, en su primer discurso y durante su ministerio, usó las llaves que el Señor Jesucristo le había entregado en ese momento. ¿Amén? Ahí le dice: y a ti tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. Pero una llave también sirve para cerrar. Es decir, Pedro tiene las llaves en ese momento del reino de los cielos, y en su primer discurso, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, él le abre la puerta de los cielos a 3,000 personas. Él le abre, amén, con esa llave espiritual que el Señor le había dado. Él le abre la puerta de los cielos a la gente. Si Pedro
deja de predicar la palabra, no le puede abrir la puerta de los cielos a nadie. Es más, le cierra la puerta de los cielos a la gente. Hermano, lo importante de dar testimonio como evangélico, lo importante de dar testimonio como cristiano, que la gente no diga qué bonito que predica ese pastor, que la gente diga qué bonito que vive ese pastor el evangelio. Ese pastor predica el evangelio y ese pastor vive también lo que predica, da testimonio de lo que habla. Eso es abrirle la puerta de los cielos a la gente en Durania. La gente en Durania a mí no me puede señalar y decirme ese es un ladrón, ese es un pícaro, ese es un mentiroso, ese hace malos negocios, ese engaña a la gente, ese le robó 100 pesos a doña María de la tienda. La gente me puede señalar y decir todo lo que quieran decir de mí, pero no me pueden decir que no estoy viviendo lo que predico, que no estoy viviendo la palabra de Dios. Yo le estoy abriendo la puerta de los cielos a la gente allá en Durania a través de mi testimonio. A través del testimonio, hermano, porque es muy fácil hablar, amén. Hablar bonito, hermano, eso se aprende, lo hemos dicho aquí en el altar, eso se aprende, amén. Y hoy en día con las redes sociales, hermano, se aprende muchas cosas, se aprende a hablar, amén, se aprende el comportamiento en grupo, en sociedad, se aprende a dar un discurso, pero lo que Dios quiere no es que aprendamos cosas, sino que practiquemos cosas, que le abramos la puerta de los cielos a la gente, que le abramos la puerta de los cielos a nuestros familiares. Si a usted llega, hermanos, alguien a hablarle de Cristo, mire cómo es el testimonio de esa persona. Mire si realmente lo que está hablando va de acuerdo a su testimonio, a lo que vive. En ese primer discurso, San Pedro le abre, y durante su ministerio le abre la puerta de los cielos a la gente. Pero sucedió algo, hermano. El Señor en San Mateo 16:9 le entrega unas llaves a Pedro. Le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero en el momento que Pedro muere, las llaves se caen y las agarra la iglesia. Yo tengo las llaves del reino de los cielos. Cuando yo le he abierto la puerta del reino de los cielos a más de uno, yo se la he abierto, hermano, con el testimonio y orando por enfermos, orando por endemoniados. Y usted también, amén. Nosotros le abrimos la puerta del reino de los cielos. A muchos les abrió el reino de los cielos San Pedro durante su ministerio. El tener las llaves del reino de los cielos, o con esto, el tener las llaves del reino de los cielos. Y esto es lo que mucha gente no entiende de este versículo 19, que el Señor le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No significa que San Pedro tenga unas llaves físicas, no significa eso, porque, hermanos, de lo contrario, entonces ¿qué haría San Pedro siendo una persona glorificada ya? Pero él no puede estar en todas partes. Él no puede estar en todas partes, y cada vez que se muera alguien, San Pedro, hermano, con ese corazón que él tuvo que tener aquí en la tierra, un corazón bueno, y llega una persona que murió mal con el Señor y le dice: San Pedro, ábrame. Y con ese corazón, amén, de amor de San Pedro, le abre la puerta de los cielos a alguien. Pero no se trata de unas llaves físicas. ¿Sabe de qué se trata? Y yo por eso me atrevo a decir que yo tengo también la llave del reino de los cielos para abrir o para cerrar el reino de los cielos a alguien, a la gente, porque tener las llaves del reino de los cielos es la facultad de tener autoridad y de tener poder para abrir o para cerrar el reino de los cielos. Aquí hemos visto gente que ha estado endemoniada y que el Señor la ha libertado, cuando la iglesia, con esa autoridad, con ese poder, amén, que son las llaves, porque es un simbolismo. Tener las llaves es tener la autoridad. Repito, tener las llaves del reino de los cielos es tener la autoridad. Pueden haber 20 personas, cuando este templo está cerrado, y los hermanos que no tienen la llave tienen que esperar que el que tiene la llave abra. Significa el que tiene la autoridad para abrir, ese es el que puede abrir. Entonces las llaves las tiene la iglesia, porque tiene la autoridad para atar demonios, tiene la autoridad para desatar comunidades. Háblenme, hermano, de donde entra el evangelio, hermano, la gente cambia. Donde entra el evangelio, yo distinguí a un joven que duró 9 años consumiendo heroína en las calles. Él se arrastraba por las calles de las ciudades en Bucaramanga y recogía desechos de
la basura. Y hoy en día, hermano, el evangelio llegó a él. El Señor le abrió el reino de los cielos y hoy en día es un encorbatado. Y no es por la corbata, sino porque es un predicador de la palabra de Dios. El único que hace eso es el evangelio de Dios. El único que puede cambiar la sociedad se llama Cristo. Y nosotros tenemos la autoridad, tenemos las llaves para abrir el reino de los cielos a las personas. Es tener la facultad de tener autoridad y poder. ¿Cuántos tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús? Levante la mano el que tenga poder y autoridad en el nombre del Señor. Si hay alguien aquí que no tenga poder y autoridad en el nombre del Señor, hoy lo invitamos a que diga: Señor, yo quiero tener ese poder, yo quiero tener también esas llaves que tú le diste a San Pedro. Una llave, hermanos, como les decía al principio, no solamente sirve para abrir, sirve también para cerrar. ¿Le abrimos la puerta del reino de los cielos a la gente o se la cerramos? No les dejamos entrar. San Pedro no podía abrirle el reino de los cielos, en el caso mío, a mi hija. San Pedro nunca vino a hablarle del evangelio a mi hija, pero yo sí le hablé. San Pedro no puede venir a hablarle a un hijo suyo de Cristo. No puede, pero nosotros sí podemos. Tenemos las llaves que Pedro tenía, ¿no? Tenemos la autoridad que Pedro tenía. O a mi papá, San Pedro no pudo venir nunca a hablarle del evangelio, pero nosotros sí podemos hacerlo y debemos hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19, ahí la parte B del versículo dice: le dice el Señor a San Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares. ¿Qué es atar? Amarrar. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Por eso nosotros en esta iglesia, cuando estamos orando por un endemoniado, nosotros decimos: en el nombre de Jesús. Es decir, con la autoridad de Jesús lo ato. Ato los demonios. ¿Cuánto hemos visto que el Señor ha libertado personas en esta iglesia? ¿Cuánto lo hemos visto? Hay gente endemoniada, hermano, que Dios la ha libertado cuando hemos atado los demonios. Si esa promesa hubiera sido solamente para San Pedro, de atar y desatar, hermanos, hubiera sido un evangelio egoísta. Es decir, solamente para un hombre que fue igual de pecador a nosotros, amén, pero fue un santo, pero un hombre de carne y hueso. Amén. Esta promesa es para la iglesia. San Pedro puede hoy atar. El Señor le dijo a San Mateo 16, 19: y todo lo que atares, es decir, el verbo presente, ¿no? Conjugado en presente, atar en tiempo presente. Todo lo que atares. Hoy San Pedro no puede atar nada en la tierra, tampoco puede desatar nada en la tierra, pero yo sí puedo hacerlo, la iglesia puede hacerlo también, usted puede hacerlo también, nosotros podemos hacerlo también. El versículo continúa diciendo: y todo lo que desatares. ¿Qué es desatar? Lo contrario de atar. Atar es amarrar, desatar es soltar. Nosotros hemos orado también por personas y hemos dicho: en el demonio inmundo lo atamos, pero también decimos: en el nombre de Jesús quedas libre, es decir, quedas desatado de las ataduras de vicio, de las ataduras de mentira, de alguna enfermedad. ¿Cuántos hemos visto que Dios ha sanado enfermos en esta iglesia, hermano? Esto no es un cuento, no es una palabra, no es una religiosidad, y una palabra, y el evangelio es poder de Dios, y cuando el evangelio es poder de Dios, tiene que ser demostrado ese poder, amén. Tiene que ser demostrado el poder de Dios. Gloria al nombre de Dios. ¿Sabe lo que dijo Orígenes? Cuando el Señor le dice a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, no sobre Pedro, porque el nombre Pedro significa roca, es decir, una piedra pequeña, no sobre Pedro,
sino sobre lo que Pedro acababa de confesar, que era que el Señor le pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y San Pedro, por una revelación de Dios Padre, ahí en los versículos anteriores dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por esa declaración que San Pedro hace, es decir, esa es la roca, esa es la base del Evangelio. La base del Evangelio no es Pedro, la base del Evangelio, el fundamento del Evangelio es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Dios. Y Orígenes dijo que roca es todo discípulo de Cristo. No solamente Pedro, sino todo discípulo de Cristo. Mateo 16, 18, ahí mismo unos versículos anteriores, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petras o roca pequeña, y sobre esta roca, sobre esta Petra en griego, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo le dice eso a San Pedro? Mateo 16, 15. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, sobre esa confesión de San Pedro es que Cristo fundaría su iglesia, no sobre Pedro. Lo que Pedro hizo fue una confesión apostólica. Fue el primero en confesar a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Y hay una revelación de parte de Dios, hermanos, que quiero compartirla con todos ustedes. Resulta que Pedro, el Señor le hace una revelación, Dios Padre le hace ahí una revelación a San Pedro, y Pedro, en ese momento que Dios Padre le hace esa revelación a San Pedro, Pedro era un modelo, hermano, que era muy, muy lejos de que uno fuera a imitar a San Pedro. En el momento que Dios le hace esa revelación, hermano, Pedro todavía no había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Pedro conocía al Señor Jesucristo, al que le hace favores, al que multiplica los peces, al que multiplica los panes, al que ve llorando a las hermanas de Lázaro y les hace el favor y lo llama Lázaro de entre los muertos, a aquel que sana a los paralíticos, aquel Cristo que hace favores. Era el Cristo que conocía San Pedro. Él todavía no había tenido un encuentro con el Cristo resucitado y glorificado. En otras palabras, San Pedro todavía no se había encontrado realmente con la salvación de su alma. No es porque él estuviera condenado, sino porque tiene uno que haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado para que ese encuentro lo transforme a uno, lo cambie. Ya no sea el mismo mentiroso de antes, ya no sea el mismo vicioso de antes, ya no sea el mismo mujeriego de antes, ya no sea el mismo pecador de antes, ya no sea el mismo hombre o mujer que cuando abre sus labios salen unas palabras más grandes que la propia humanidad de uno. Pedro necesitaba encontrarse con Cristo. Y en el momento en que Pedro hace esa confesión, la propia fe de Pedro y su propia confesión están lejos de ser un modelo de ejemplo. Gloria a Dios. Usted dirá: pero eso es una herejía, porque él era uno de los discípulos seguidores de Jesús. Yo quiero repetirle: en el momento en que Pedro hace esa confesión de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, su propia fe y comprensión estaban lejos de ser un modelo de ejemplo a seguir. Miremos lo que dice Mateo 16, 21. Porque qué bonito este pasaje, amén, donde el Señor le dice a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, amén. Pero unos versículos más abajo, ¿qué sucede? Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, incluso a Pedro, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces, ¿quién? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a darle consejo al Señor, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En otras palabras, vuélvase un egoísta. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Fíjese, primero
Hay un pasaje donde tiene una revelación del Padre, de Dios Padre, y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero más adelante tiene una revelación del propio Satanás. Hermano, usted mira el versículo y usted se da cuenta que Pedro le está queriendo decir al Señor Jesucristo: no vaya a la cruz y que yo mismo me vaya para el infierno. Es decir, si Pedro logra convencer al Señor, porque el versículo dice que él lo llevó aparte, es decir, se hizo a un lugar aparte y empezó a darle consejo al Señor Jesucristo y a decirle: no vaya a ir a la cruz, no muera por los pecadores, tenga misericordia de usted mismo, que se vaya todo mundo para el infierno. Por eso el Señor no fundó la iglesia sobre Pedro, porque Pedro es la imagen mía. Pedro es Javier, amén, una persona que comete errores, una persona que le falla a Dios, una persona que hoy tiene una revelación del cielo y mañana puede tener una revelación del mismo diablo y obedecerle al diablo, como hemos visto y lo seguiremos viendo, hermanos, y sobre todo en el camino del evangelio, amén. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Usted imagina, hermano, la osadía de Pedro. Darle consejo al Señor y decirle que no fuera a la cruz del Calvario, que no muriera por los pecadores. Y el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando él dice reconvenirle, es sinónimo de reprender, de aconsejar, reprendiendo. Pedro estaba lejos de ser nuestro ejemplo a seguir. Y estamos hablando de abrirle las puertas del cielo a otros. ¿Qué hizo el Señor con Pedro? La respuesta está en San Juan 21:15. San Juan 21:15. San Juan 21:15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí en este pasaje de San Juan 21 es donde San Pedro se encuentra con el Señor resucitado. El Señor les había dicho que los esperaba en Galilea, que cuando Él resucitara se iba a encontrar con ellos en Galilea, y muy especialmente cita a Pedro. El ángel le dice: y díganle a Pedro que esté allí también en Galilea. Y allí en Galilea es donde Pedro experimenta lo que es encontrarse con el Cristo resucitado. Allí en Galilea el Señor le hace 3 veces la misma pregunta a San Pedro, y San Pedro le responde de una manera que el Señor no quería que él le respondiera. El Señor le pregunta a San Pedro: ¿tú me amas con un amor ágape? Y San Pedro le responde: Señor, yo te amo con un amor filial, yo te amo con un amor como a un amigo. El Señor vuelve y le pregunta la segunda vez: San Pedro, ¿tú me amas con un amor ágape? Como hoy el Señor nos está preguntando a nosotros, iglesia de la Montuosa, ustedes me aman con un amor ágape. Y muchas veces nosotros, con la forma de actuar, le respondemos al Señor como Pedro: Señor, nosotros te amamos no como un amor ágape, te amamos con un amor filial, con un amor familiar, con un amor de amigos. El Señor Jesucristo se acerca a Pedro, al Pedro que está lejos, porque estamos hablando de lo que es abrirle la puerta de los cielos a otro, y estamos hablando de que Dios quiere abrirnos las puertas del cielo a nosotros, y no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. El Señor resucitado se acerca al Pedro que está lejos, lo acerca a él. El resucitado hace que Pedro, la roca pequeña, amén, se vuelva de arena y se desmorone ante las preguntas del Señor, y caiga a los pies de Cristo, y que en respuesta a ese amor le diga al Señor Jesucristo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Esa es la respuesta de Pedro. Pero hoy en día, hermanos, el cristianismo es un cristianismo fácil, que la gente le dice, yo amo a Dios, pero le demuestra a Dios otras cosas. Y la misma gente inconversa, hermano, dice, mire, ¿y eso qué es evangélico? En esta iglesia, hermano, en esta obra del movimiento misionero mundial, hermano, aquí no predicamos solamente por predicar. Aquí le decimos, hermano, no necesitamos solamente que Dios nos haya abierto la puerta del reino de los cielos a nosotros, sino que no le cerremos la puerta de los cielos a la demás gente, a los vecinos de aquí, hermano. Dígame, hermano, y ojalá que hicieran un sondeo, hermano, entre todos los vecinos de todas las veredas de aquí, y que nos señalen, hermano, a mi esposo o a mí, o a algunos hermanos de aquí de la iglesia, y digan, este evangélico me tumbó, este evangélico me dio en la cabeza, este evangélico me robó, hermano. Qué vergüenza, qué tristeza, qué desfachatez. Y todavía, hermano, tienen el cinismo de decir, estamos predicando el Cristo vivo, estamos predicando la palabra de Dios. No han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Si roban, hermano, tienen que arrepentirse y tienen que venir aquí y pedirle perdón a Dios, y tienen que empezar de nuevo, y tienen que reconciliarse como lo hizo San Pedro allí en San Juan 21:15, porque Pedro había negado al Señor 3 veces, porque Pedro había tratado de cortarle la cabeza a Malco, el siervo del sumo sacerdote, porque Pedro era una persona que necesitaba empezar de nuevo para así poder abrirle la puerta de los cielos a la demás gente. Hermano, donde Pedro predique el primer discurso sin haberse arrepentido allí en Galilea, hermano, más de uno lo señala y le dice, Pedro, acuérdese que usted me robó, Pedro, acuérdese que usted iba a matar a Malco, Pedro, acuérdese que usted dijo grosería, Pedro, acuérdese que usted negó al Señor 3 veces. Pero en el primer discurso de Pedro no hubo nadie que se atreviera a señalarlo. Amada iglesia, aquí tenemos derecho a caer, aquí tenemos derecho a fallarle a Dios, pero el derecho de hombre de Dios es levantarnos y empezar de nuevo. Denle un aplauso al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. El Señor Jesucristo tiene que tratar primero con Pedro. El Señor Jesucristo tiene que tratar primero con el predicador, porque hay un discurso que dar en Jerusalén. Se van a convertir al Señor ese día 3,000 personas, y van a perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. El Señor sabe que si San Pedro va a tener las llaves del reino de los cielos, primero hay que darle unas instrucciones de cómo es que se abre esa puerta, de qué manera es que se usa esa llave. Hay que darle unas instrucciones a Pedro, y por eso el Señor lo cita en Galilea, porque allí fue donde Pedro conoció realmente al Señor Jesucristo, al resucitado. Él lo vio y él le vio, hermano, las marcas, y él vio que era el Señor realmente y que había resucitado. Por eso Pedro empieza a llorar y le pide al Señor allí tirado a los pies de Cristo, le dice, perdóname, Señor. En Galilea fue donde Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, su hermano, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y allí mismo en Galilea fue donde Pedro tiene un encuentro real con el Cristo resucitado. Pedro conocía, vuelvo y repito, al Cristo que hace milagros. Pedro no conocía al Señor resucitado. Hermano, cuando uno conoce al Cristo resucitado, uno dice, las cosas aquí son diferentes. Aquí las cuentas no es solamente con el hombre, aquí las cuentas hay que dárselas a Dios. Aquí hay que dar testimonio en la calle y dentro de la casa. Aquí hay que dar testimonio en la finca y fuera de la finca. Aquí hay que dar testimonio en la vereda donde vivimos, y aquí hay que dar testimonio en Durania también, donde no vivamos. Hay que dar testimonio de la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar. Hablar es fácil, practicar la palabra es lo difícil. Hablar es fácil, hermano, hablar es fácil. Que me señale a alguien, hermano, aquí en esta vereda, que me señale a mí, alguien, hermano, como un pecador o como un hijo del diablo, me daría vergüenza, hermano. O que a usted, hermano, lo señale a alguien de aquí a la vereda y diga, ese evangélico, ese es un pícaro, cerrándole, hermano, la puerta del reino de los cielos a la gente. Por eso el Señor cita a San Pedro en Galilea, Marcos 16:7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros
a Galilea, allí le veréis como dijo. Hermano, hay una claridad, le dice, dígale a los discípulos y muy especialmente a Pedro, muy especialmente al que le ha fallado a Dios, muy especialmente al que necesita un arrepentimiento. Y el Señor a través del ángel cita muy especialmente a Pedro, porque Pedro había negado al Señor 3 veces, porque Pedro le había aconsejado al Señor de parte de Satanás que no fuera a la cruz, porque Pedro trató de matar a Malco, el siervo del sumo sacerdote, porque Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, porque Pedro se hundió en el mar, porque Pedro no era la roca sobre la cual el Señor fundaría su iglesia. ¿Sabe qué dice San Pablo en Efesios 2:20? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está fundada no en Pedro, sino en el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es Pedro en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo? Una columna, no la base. Gloria al nombre del Señor. Entonces Abraham sería también la roca sobre la cual Cristo fundaría su iglesia. Pues Isaías 51, en Isaías 51 los versículos 1 y 2, Isaías llama también a Abraham la piedra o la roca. Entonces debería estar fundada la iglesia no en Pedro, sino en Abraham, porque Abraham fue primero que Pedro. Quiero leerles, hermanos, ese versículo. Si no terminamos hoy, hermanos, la enseñanza, lo haremos después, pero quiero que miremos ese versículo también, para que entendamos que Pedro, hermanos, no es la roca sobre la cual está fundada la iglesia del Señor. Isaías 51, 1 y 2. Dice Isaías: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Ahí llama piedra a Abraham, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre. Fíjense que ahí está llamando piedra, está llamando una roca a Abraham también. Y a Sara, que os dio a luz. Es más, está llamando también a Sara como parte de esa piedra. La está catalogando como una roca también, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué a Abraham, que aquí Isaías lo llama la roca. ¿Quién fue el que lo llamó? Dios. ¿Quién fue el que lo bendijo? Dios. ¿Quién fue el que lo santificó? Dios. ¿Quién fue el que llamó a Pedro? Cristo. ¿Quién fue el que bendijo a Pedro? Cristo. ¿Quién fue el que hizo milagros y un mensaje poderoso a través de Pedro? Dios. No fue Pedro solo, fue el Espíritu Santo en Pedro. Gloria al nombre de Dios. Cristo le abre las puertas del cielo a San Pedro, ahí en San Juan, capítulo 21, los versículos 15 en adelante, para que él se lo abriera a otros después de Pentecostés. Pues el versículo 38 de Hechos, capítulo 2, Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué es arrepentirse? Hermano Jorge, ¿qué es arrepentirse? Porque así es el discurso de Pedro. Pedro dice: arrepentíos y bautícese. ¿Qué es arrepentirse? Dejar el pecado, hermano, dejar de ofender a Dios. Amén. Arrepentimiento es un signo de obediencia. Oiga esto, hermano: arrepentíos y bautícese cada uno, le dice San Pedro en su primer discurso a la gente que lo oía. Arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse es un signo de obediencia a Dios, y bautizarse es el fruto de esa obediencia. Es el fruto de esa obediencia. Por eso en esta iglesia, hermano, bautizamos gente grande y no les cobramos. Porque, hermano, Pedro le habla a gente que era gente adulta, que entendía el mensaje de Pedro. Porque a un niño, hermano, de 6 meses, que le vayan a decir, que Pedro le diga: arrepiéntase, bautícese, hermano, el niño no entiende de qué le está hablando San Pedro, pero él le habla a gente mayor de edad. Por eso en esta iglesia bautizamos gente adulta, bautizamos gente que haya recibido la doctrina bíblica, no la doctrina de los hombres, sino una doctrina basada en las bases bíblicas, y una persona que quiera bautizarse y que esté apta para el bautismo. Amén. Que esté apta. Si la persona no se bautiza, hermano, Dios entiende por qué es que no se hace bautizar en la iglesia.
Dios lo entiende, amén. Muchas veces hay hermanos que han durado muchos años en la iglesia y no han querido bautizarse, amén. Es voluntario también, pero bautizamos gente mayor, amén, gente adulta, gente que sepa lo que va a hacer. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentimiento, signo de obediencia, y bautismo, fruto de esa obediencia. Es el arrepentimiento sincero, la llave que le abre las puertas del reino de los cielos a los hombres. No es Pedro, es mi arrepentimiento sincero delante de Dios. ¿De qué le vale a Pedro, hermano, que me abra la puerta de los cielos a mí para que Javier entre y yo, hermano, no quiera entrar? Perdóneme la expresión, a mí no me dé la gana entrar, hermano. Él, cuando dice que tiene las llaves del reino de los cielos, es que en su época él predica la palabra para que la gente que está afuera entre. Es decir, lo que abre la puerta del reino de los cielos a la gente es la predicación de la palabra de Dios. Por eso es tan indispensable el testimonio de Pedro, por eso es tan indispensable el testimonio de Javier, por eso es tan indispensable el testimonio de Alexis, por eso es tan indispensable el testimonio de Lorena. Esa es la puerta, la llave, hermano, que abre las puertas de los cielos, del reino de los cielos a los hombres. El arrepentimiento sincero. Pedro, después de Pentecostés, le abrió las puertas del reino de los cielos a mucha gente que creyó en el mensaje de Pedro. Él le abrió a mucha gente que creyó en la palabra dada a través de Pedro. Y vamos a mirar algunos ejemplos, hermanos, rápidamente, de gente a los cuales el cielo se le abrió. Pedro predicó en el templo después que Cristo le abrió las puertas del reino de los cielos a él. Pedro llamó al pueblo al arrepentimiento. Pedro sanó a un hombre lisiado. Pedro fue arrestado con Juan. Pedro dio el juicio contra Ananías y Zafira. Su sombra sanó a muchos. Pedro fue enviado a los nuevos cristianos en Samaria. Pedro, por una visión, fue enviado a Cornelio. Pedro explicó cómo salvaba a Dios a los gentiles. Pedro fue encarcelado por Herodes. Pedro fue librado de la cárcel por un ángel. Pedro hizo obra misionera entre los judíos. Pedro dirigió la iglesia en Jerusalén. Pedro habló en el concilio en Jerusalén. Pablo se encontró con él específicamente en Jerusalén y lo acompañó allí 15 días. Y en Gálatas 1:18, y fue llamado por Pablo una columna. Fue llamado por el mismo San Pablo una columna, no la roca, una columna de la iglesia primitiva. Una columna no es lo mismo que la base, no es lo mismo. La casa descansa sobre la base, las columnas ayudan a sujetar la casa, amén, pero una columna es muy diferente a una base. Vamos a mirar Gálatas 2:9, donde San Pablo llama a Pedro no la roca, sino una columna de la iglesia. Gálatas 2:9. Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia primitiva, nos dieron a mí, es decir, a Pablo y a Bernabé, la diestra, es decir, le dieron la mano en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En Gálatas 2:9, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, llama a San Pedro, lo llama una columna de la iglesia. Y aquí, hermanos, en la iglesia de la Montuosa también hay hermanos que son columnas de la iglesia, columnas en oración, columnas también hay hermanos, incluso gente inconversa, que son columnas de la obra de Dios en la parte económica, aportan para la iglesia, amén. De eso se trata, amén. Pedro era una columna de la iglesia primitiva, no era la roca sobre la cual estaba fundamentada la iglesia. San Pedro escribió 2 epístolas. Pedro no era el único que tenía las llaves del reino de los cielos en tiempos de Cristo. Los fariseos, oiga esto, hermano, si hay alguien aquí que creía que Pedro era el único que tenía llaves del cielo, mentira, los fariseos también tenían las llaves. Los saduceos también tenían llaves. Hay gente aquí que somos Pedros y hay fariseos y saduceos que también tienen llaves. Miremos Mateo 23:13. Quiero que todos los hermanos, por favor, miremos ese versículo, porque estamos hablando de que Dios quiere abrirnos el cielo, amén, a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros familiares.
Mateo 23:13. Para comprobar, hermanos, que los fariseos también tenían las llaves del reino de los cielos. No solamente Pedro. Ya lo encontraron, Mateo 23:13. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Quiero repetirlo para ustedes. Habla el Señor Jesucristo, Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Desde el tiempo de Jesús, hermanos, ha existido gente que es hipócrita, porque cerráis. ¿Con qué se cierra una puerta? ¿Con qué se cierra una puerta? Con una llave. Los fariseos tenían llaves. Amén, tenían las llaves del reino de los cielos también. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermano, esto se ve y abunda, hermano, desde los tiempos del Señor Jesucristo. Los fariseos, los saduceos hipócritas, los escribas hipócritas, hermano, hablando y diciéndole, ¿sabe qué se atrevían a decirle los fariseos al Señor? Sus discípulos comen sin lavarse las manos y por eso se van a condenar. Sin lavarse las manos, hermano. Si atrevían los fariseos hipócritas a decirle eso al Señor, hoy en día, hermano, los fariseos modernos, hipócritas, mentirosos, amén, servidores del mismo diablo, dicen, ustedes se van a condenar, amén, ustedes no se lavan las manos, ustedes se van a condenar, nosotros sí nos vamos porque somos los más santos, somos los que tenemos las llaves del reino de los cielos. Ustedes están dañados, ustedes están podridos, amén, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En otras palabras, el testimonio de los fariseos hipócritas, el testimonio de los escribas hipócritas, no están permitiendo que la gente entre. Están parados al frente del templo y están impidiendo que la gente entre. Ni siquiera entran ellos, ni dejan que los demás entren. Fariseos y escribas hipócritas, su parte la tendrán, la cuenta tendrán que dársela a Dios. Tienen la llave del reino de los cielos, pero no entran ni dejan entrar a nadie a que sean salvos. Amén, hermano, que Dios nos libre de ser fariseos hipócritas, hermano. Desde el tiempo de Jesús, vuelvo y repito, hay fariseos, hay escribas hipócritas, criticaban al mismo Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué no nos van a criticar a nosotros? Lo criticaban, hermano, y el Señor tiene que levantarse enérgicamente y con palabra, con autoridad de parte de Dios. Y vuelvo a repetirle ese versículo, hermano, para que nos quede claro que los fariseos, los escribas, Pedro tenía llaves también del reino de los cielos, pero él sí la usaba para abrir la puerta del cielo a la gente. Los escribas y los fariseos la usaban la llave no para abrir el reino de los cielos, sino para cerrarlo. Nosotros también tenemos las llaves del reino de los cielos para nuestros hijos, hermanos. No le cerremos la puerta del reino de los cielos a nuestros hijos. Abrámosle a ellos el reino de los cielos a través de nuestro testimonio. Abrámosle la puerta del reino de los cielos a través de la oración, a través del clamor delante de Dios por ellos. Abrámosle la puerta del reino de los cielos a nuestros vecinos aquí alrededor, hermano. Que don Raúl pueda decir, ese pastor vive lo que predica, ese evangélico Jorge vive lo que habla allá, ese evangélico da testimonio, esa otra evangélica, esa sí vive lo que predica, hermano. Que la gente pueda decir, esos evangélicos no solamente hablan y hablan y hablan, sino que viven la palabra. Es decir, abren, amén, la puerta de los cielos para que la gente entre. Gloria al nombre de Dios, amén. Tener las llaves del reino de los cielos significa tener autoridad y poder para abrir o para cerrar, hermano. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos esa autoridad, amén. Tenemos esa capacidad de cerrarle la puerta de los cielos a alguien. Cristo tiene, y oiga esto, hermano, quiero terminar ahí con Cristo, porque Él tiene quiero terminar con el mensaje de Cristo como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene las llaves. Y el que vivo y estuve muerto, dice el Señor Jesucristo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Y dice él, amén, y él sí tiene las llaves, no Pedro. La iglesia tiene ahorita las llaves, la iglesia las tiene. Y tengo las llaves de la muerte, dice el Señor, y del Hades, en Apocalipsis 1:18. Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Póngase de pie, hermano, vamos a dejar hasta ahí, el tiempo transcurre. En otra próxima ocasión, hermano, continuamos con este mensaje de lo que es tener las llaves del reino de los cielos, amén. Cierre los ojos, hermano. Vamos a cerrar los ojos y a pedirle al Señor, hermano, que nos ayude a abrirle, hermano, el reino de los cielos a la gente, amén, con nuestro testimonio, que la gente diga, esos evangélicos viven lo que predican, amén, esos evangélicos dan testimonio, esa gente vive lo que predica. Hermano, empiece a clamar, porque empezamos el mensaje diciendo que para nuestros hijos es la promesa, que para nuestros hijos también estará abierto el reino de los cielos. Si usted cree, hermano, que sus hijos van a venir a los pies de Cristo, empiece a decirle, Señor, desde hoy en adelante me paro firme, desde hoy en adelante empiezo a abrirle la puerta de los cielos a mis hijos, y los demonios no van a detener que mi hijo, que mi hija venga y entre al reino de los cielos. Mientras usted ora, hermano, porque para sus hijos, para nuestros hijos es la promesa. Mientras usted ora, hermano, yo quiero hacer un llamado al altar. Siga llorando, hermano, siga clamando, siga pidiendo por sus hijos, siga diciéndole al Señor que le dé, hermano, sabiduría para utilizar bien las llaves del reino de los cielos, para abrir, para que la gente entre y no para que la gente se quede afuera del reino de los cielos. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el poder para permitir que la gente entre o para impedir que la gente entre al reino de los cielos. Dígale, Señor, yo quiero usar la llave. Dígale, Señor, yo quiero usar la llave. Dígale, Señor, yo quiero usar la llave. Dígale, Señor, yo quiero usar las llaves. Oh, hermano, siga clamando ahí. Oh, gloria a Dios. Siga clamando, hermano. Siga clamando. Yo quiero invitar, hermano, si hay alguien aquí en esta tarde, siga, hermano, reprendiendo a los demonios. Siga ahí clamando por sus hijos, hermana Evila. Donde esté Casimiro, hermano. Oh, para él también es la promesa, hermana Leticia. Vamos a reprender esos demonios, hermano Jorge. Donde esté Reinaldo. Oh, gloria a Dios, hermano Alexia. Empiece a orar por su hermano Johanna ahí. Oh, gloria a Dios, hermana Lorena, por doña Nubia. Oh, gloria a Dios. Empiece a reprender, hermano, para nosotros y para nuestros hijos es la promesa. Nosotros le vamos a abrir las puertas de los cielos a nuestros hijos. Si hay alguien en esta tarde que quiera, hermano, entrar al reino de los cielos, hemos predicado esta palabra. Si hay alguien que quiera entrar, hermano, aquí están las puertas abiertas. Es tu oportunidad, es tu oportunidad, es tu oportunidad. Ven, 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 ven a los brazos de Jesús. Ven a los brazos de Jesús. Ven a los brazos de Jesús. Ven a los brazos. Oh, gloria a Dios, se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas de nuestros hijos. Allá donde están libres se están rompiendo cadenas del diablo. Se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en esta tarde, si hay alguien que quiera entregar su vida, pase al altar. Pase al altar, pase al altar en la obra. Es el llamado que va a estar abriendo las puertas del reino de los cielos. Se están rompiendo cadenas del diablo y donde está reinando. Oh, gloria a Dios, se están rompiendo cadenas. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, pase al altar. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, pase al altar. Siga orando, hermano, siga orando. Para ustedes es la promesa, hermana vida. Para vosotros y para vuestros hijos. Para vosotros es la promesa, hermana Nelly. Para vosotros y para vuestros hijos. Para los que están lejos. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Si alguien quiere acercar al Señor, pase aquí al altar. Quizás sea el último llamado. Oh, aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Siga orando, hermano, siga orando, siga orando. Yo quiero orar por Raúl.
Sigo orando, hermano, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está para vosotros y para nuestros hijos la promesa del Padre. Levanta la mano, Johan, levanta la mano, don Raúl. Levanta la mano. Aquí está la presencia de Dios, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el poder de Dios. Cuando el diablo creía que había derrotado a la iglesia, la monstruosa, cuando el diablo había mandado un mensaje de derrota a la iglesia, se levanta el poder de Dios. Se levanta la Shekinah de Jehová. Se levanta el poder de Dios diciendo: voy a salvar a tus hijos. Voy a salvar a tu familia. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Él va a salvar a Steven. Él lo va a salvar. Él lo va a salvar. Lo vamos a ver predicando la palabra. Porque Él lo libró de la muerte. Y no será en vano. No será en vano el haberlo librado de la muerte. No será en vano, hermana Lorena, la oración que usted haga por su mamá. No será en vano, hermana Elsa, la oración que usted haga por... ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Abrámosle la puerta del reino de los cielos, hermano. Abramos, aquí está la presencia de Dios que quiere invitar a la iglesia. Pasemos aquí al altar, hermano. Pasemos al altar, vamos a abrir la puerta del reino de los cielos en nuestra familia, para vosotros y para vuestros hijos en la promesa. Para los que están lejos de Dios, para los que están lejos de ti. Se rompen cadenas, se rompen cadenas. Oh, gloria a Dios, se están rompiendo cadenas del diablo. Se están rompiendo cadenas. Oh, gloria al nombre de Dios, donde esté Casimiro. Ahí está el Señor obrando, ahí está el Señor obrando. Ahí está el Señor obrando, ahí está el Señor obrando, ahí está. Oh, gloria al nombre de Dios. Toca el Espíritu de Dios, toca. Espíritu de Dios, no hay lugar más grande. No hay lugar más grande que estar a los pies de Dios. No hay lugar más grande que estar a los pies del Maestro. No hay lugar más grande que estar a los pies de Jesús de Nazaret. Se rompe la cadena, Señor, bendícelo. Bendice a don Raúl, Padre, bendícelo. Bendice su trabajo, bendice su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a sus hijos, bendice, Padre eterno, su finca. Rompe toda cadena, Señor, reprenda la envidia, reprenda la envidia, reprenda la brujería. Vamos a reprender la brujería, vamos a reprender la brujería, vamos a reprender la brujería. Aquí está el Señor, aquí está. Oh, gloria a Dios. No hay lugar más grande, no hay lugar más grande, Marevila, no hay lugar más grande que abrirle la puerta del reino de los cielos a nuestros hijos. No hay lugar más grande, no hay lugar más grande que estar a los pies del Maestro. No hay lugar más grande que estar a los pies del Maestro, trabajando por los hijos, trabajando por los hijos, trabajando por la familia. No hay lugar más grande, no hay lugar. Oh, gloria a Dios, yo lo hice también, yo lo hice también, yo lo hice también. No hay lugar más grande que llorar a los pies de Jesús por los hijos. No hay lugar más grande, no hay lugar más grande, no hay lugar más grande, créalo, hermana, créalo, créalo, créalo. No hay lugar más grande que traer a la familia a los pies de Cristo. No hay lugar más grande. Se están rompiendo cadenas del diablo. Se están rompiendo cadenas. Oh, gloria a Dios, se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas. Los que están lejos, dice Dios, los traeré. Los traeré de lejos. Se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas del diablo.